Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy vengo a contaros una noticia que me ha encantado porque sabéis que yo vengo de mi formación de escultora, y es que a Giacometti le van a hacer en París un museo está ya planeado, planificado, aprobado y todo, en un lugar donde antes estuvo desde Air France. Primero era un lugar, sabéis que París era un sitio que tuvo unas ferias muy importantes, tenía salones, los salones de otoño y tal, que después copiamos nosotros en la posguerra, y entonces tenía un lugar como para albergar a la gente, porque claro, de la noche a la mañana, cuando hacían estas ferias como la de 1925, de artes decorativas, por eso viene el Art Deco que ahí emerge, o la feria a final de siglo, que os he contado que mi abuelo fue a una de ellas. Bueno, pues para esta feria venía miles de personas de todos los lugares del mundo porque le interesaba, por curiosidad, por formación o sencillamente por hacer turismo. El caso que, digamos, habilitaron lugares que se construyeron expresamente y que luego quedaron, y uno de los lugares que quedaron fue este. Y resulta que París, que no son tontos de su gestión, está tomando nota de Madrid. Nosotros los españoles hemos sido el país con más turismo durante varios años, no sé este año cómo va la cosa, pero me alegra porque eso genera muchísimos puestos de trabajo y también el que nuestras autoridades se tomen interés por mejorar la infraestructura, etcétera, la limpieza, todo hay que decirlo. El hecho real es que los parisinos no son tontos, ellos también tienen mucho turismo y turismo caro, y entonces están apostando por lo mismo que ha hecho Madrid, que es un turismo cultural, ¿no? Madrid tiene el Prado, tiene el Thyssen, tiene la Alcalá de Galiano, ¿cómo se llama? Tiene, yo que sé, la Fundación Marc, tiene el Reina Sofía, tiene muchísimos museos, pinacotecas, galerías, etcétera, y eso atrae muchísima gente, muchísimos extranjeros, tanto españoles como nacionales, y es floreciente, o sea, que va más, o sea, un turismo específico que viene específicamente a ver arte. Entonces ellos, esa es la conclusión que yo he sacado, pero vamos, no va la cosa descaminada, porque ahora mismo las grandes ciudades se han convertido casi en parques de atracciones, en detrimento de la gente que vive allí. Entonces resulta que los colegios, pues debido a que hay una grandísima presión en el suelo, pues los colegios se van a las afueras, la gente que vive en el centro, digamos, los impuestos que paga y todo es tan caro y tan complicado que se tienen que también ir a la afuera, o sea, en detrimento de los habitantes, digamos, del centro de las ciudades. Y vamos, Madrid, París, Barcelona, todos han sufrido eso, pero lo que ocurre es que generan muchísimos millones ese tipo de turismo, y entonces lo que hacen sus gestores, que son los alcaldes, es, digamos, hacer unas ciudades más espectaculares, más llamativas, en cuanto que crean una oferta de cultura turística muy atractiva para que la gente pueda venir a comer, a conocer arte, etcétera, etcétera. Y los parisinos están haciendo lo mismo. Resulta que Giacometti, ahora os contaré el proyecto, porque realmente el canal es para contar el proyecto del museo de 1926, pero ya sabéis que siempre que hablo de alguien tangencialmente suelo hacer una pequeña síntesis de lo que ha sido su vida o su obra, etcétera. Y Giacometti, al cual adoro, pues no podía ser menos. Solamente deciros que en 2010 el paseante, una de sus piezas en Christie's, se vendió por más de 100 millones de dólares. No sé si fueron 105, así 100 y algo, pero una pieza fue una coleccionista judía, que sé quién es. O sea, una pieza de más de 100 millones de dólares, madre mía. Yo es que cuando pienso esa cifra digo, ¡guau! Si es que es una locura. Hace poco sabéis que os he contado las pujas que ha habido, ¿no? Que hubo 5 piezas de más de 100 millones de dólares. O sea, no me alcanza la imaginación a esos dígitos. Bueno, íbamos por Giacometti. Pues Giacometti resulta que era suizo, nació en la frontera, en Borgonovo, que está al lado de la frontera con Italia. En Suiza hay 4 idiomas, y entonces uno de ellos es el italiano, que está en el Ticino, y la verdad es que yo siempre pienso, hay en esa zona muy buenos artistas, y yo siempre sospecho que es que Suiza, ya sabéis, si no lo sabéis lo digo yo, que el lenguaje, cuando la formación inicial en la infancia, crea la conciencia. Eso es lo que condicionó el racismo del siglo XIX, el nacionalismo, ¿no? Entonces,
cuando absorbemos el lenguaje, estamos absorbiendo también el cosmos, es una racionalización del cosmos, por decirlo. Y entonces tenemos una cosmovisión condicionada por todas esas estructuras que estructuran también nuestro pensamiento, ¿no? Y eso es lo que hizo que los alemanes pensaran que eran más que nadie, Deutschland liberales y estas cosas, ¿no? No solamente los alemanes, el resto del mundo. Y bueno, lo que quiero deciros es que Suiza vive el calvinismo más estricto, convive con los judíos que emigraron de la Segunda Guerra Mundial y con el digamos, el barroquismo católico, ¿no? De una Italia que está al lado, que es una potencia artística. Y yo pienso que de toda esa fusión de cosmovisiones alemana, francesa, italiana, etcétera, pues los resultados son muy interesantes, porque casi siempre el arte, no sé cuál es la explicación, pero supongo que la tiene, una explicación científica, el arte siempre es muy mestizo. De hecho, por ejemplo, en la literatura inglesa hace ya bastante que los mejores escritores son los que viven, los que mejor hablan la lengua, los que más amplían la lengua, son los que viven en las colonias de por ahí perdidas, para desgracia de los que están convencidos que hay que estar en el punto cero del lugar, yo que sé, de Cambridge o de tal. Pues no, porque ahí haciendo arte, ya sea el soporte de la escritura, la pintura, la escultura y tal, pues normalmente ese cruce de caminos que tiene la lengua inglesa con se llama pidgin, ¿no? Con esas lenguas que se mezclan con lenguas originales, yo que sé, de otros lugares, porque han tenido tantas colonias que puede ser cualquiera, pues yo que sé, con islas caribeñas y cosas de estas, pues los resultados son fantásticos y de hecho los premios los acaparan ellos. Bueno, voy a ver si os cuento Giacometti. Pues Giacometti resulta que estuvo 40 años en París. Él le ayuda a su hermano a trabajar y en un principio él va a ir a París, va a la academia, jovencito, y está con ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidado deciros que su padre era pintor expresionista y su padrino era... es muy latino también, era fauve, salvaje, entonces él no crece en un hogar pudiente ni rico, pero crece en un lugar donde hay muchísimo ambiente de arte y es como los aficionados a los toros. Mirar, el que es aficionado al toro habla de los toros, aunque ahora sea políticamente poco correcto hablar de esto, habla de toros mañana, tarde y noche. Bueno, pues el arte igual, cuando te gusta algo eres pesado con el tema, ¿no? Y él creció en un ambiente parecido. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que al terminar la secundaria se traslada a Ginebra para su formación y después, después se va a la Escuela de Bellas Artes de París, porque París, entre otras, era el centro del mundo en cuestiones artísticas. Y bueno, en 1922 para estudiar en la Academia del Grand Chamier de Montparnasse, nada menos, que allí es donde estaba, bueno, Picasso, yo que sé, estaban todos escritores, pintores, escultores, y era, ¿cómo se llamaba? Su maestro fue como un colaborador habitual de Rodin, un asociado a él. Y entonces, claro, él tiene ese determinismo que es Antoine Bourdelier, o Bourdel, es que no sé cómo se dice en francés. Y fue allí donde Giacometti por primera vez experimenta el cubismo, pero os voy a decir una cosa, a Giacometti no le gustaba el cubismo ni verlo. Hay muchísima gente que lo detesta, incluso en la actualidad. A mí no me vuelve loca, pero tampoco lo detesto. Hay piezas que me parecen interesantes, o más interesantes que otras, si queréis que os diga. No es lo que más me guste de la historia del arte, pero casi que fue necesario, ¿no? Fue como un revulsivo contra todo lo que venía. Bueno, pero sin embargo le atrajo muchísimo el surrealismo, se hizo muy amigo de Breton, y de hecho en 1927, después, es que el periodo que hay entre guerras mundiales, entre las dos guerras mundiales en Europa, en Alemania más, que tuvieron la República de Weimar, pero el periodo que hay en Europa es súper fructífero artísticamente, porque aparte de que ha sido un choque muy grande, había muchísima ilusión de futuro con la modernidad a principios del siglo, en el cambio de siglo. El siglo XIX había triunfado la filosofía positivista, había habido una revolución científica, había habido muchísimos progresos, muchísima desigualdad también, pero el Estado el socialismo y el liberalismo socialismo y fascismo son hijos, eso decía Bobbio, un filósofo del liberalismo, ¿no? Todo esto se gesta en el siglo XIX y, digamos,
en el siglo XX es cuando muestra la cara. Ya habían mostrado un poco la cara, ¿no? De alguna manera. Pero os voy a decir una cosa, el liberalismo hace que unos cuantos, que se asocia con libertad, sí, ¿no? Hace que unos cuantos se enriquezcan muchísimo y los pobres sean cada vez más pobres. Y entonces, ante esta barbarie de la separación, que algunas veces los gobiernos hablan de eso, de la separación de clases sociales cada vez más grande, el Estado intervino para crear, yo que sé, un límite en la hora de trabajo, que los niños no trabajaran, que los ancianos tuvieran una remuneración para que pudieran, yo que sé, se crearan hospitales, escuelas obligatorias, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Entonces, claro, pero el problema es que cuando el Estado interviene ya se crea como una especie de dependencia, pero si no hubiera sido por eso, cada vez la distancia entre clases sociales hubiera sido más grande y entonces ellos se pusieron las pilas, como dije el otro día, los estados europeos, porque con las fallidas revoluciones que hubo en Francia en el siglo XIX, con las comunas, fue una barbarie, y fue una barbarie la represión también, y se pusieron las pilas. Ayer hablé de Bélgica, se pusieron las pilas todos para hacer concesiones al Estado, porque también el conocimiento, la enseñanza es el mayor dinamizador social. Intentar que las sociedades fueran más equitativas, porque en el fondo nos beneficiamos todos. Bueno, sigamos con Brancusi. Y no sé por qué decía yo esto tan largo. Su hermano se me ha ido. Su hermano Diego fue ayudante. Alberto había empezado a mostrar sus primeras esculturas surrealistas en el Salón de las Tullerías. Poco tiempo después es considerado, sus esculturas son todos como muy delgaditos, lo habréis visto porque son muy icónicos también, como pasa con Gustav Klimt, que ayer hablé de él. Es considerado como uno de los escritores surrealistas más importantes de la época, pero realmente esos hombres delgaditos no lo empieza a hacer hasta, yo creo que los años 40, por ahí pasados. No lo hace al principio hace otras cosas, porque desarrollar un discurso en arte no es fácil, y quitando que para trabajar en arte tienes que estar muchísimo solo y no todo el mundo aguanta esa soledad, una soledad que, porque arte es exploración, no sabes si te va a llevar a algún sitio, a algún puerto, ¿no? Te metes por mares desconocidos, que en realidad es tu propio interior. Bueno, viviendo en una zona tan creativa, como he dicho antes, de Montparnasse, pues él tuvo relación con Joan Miró, Marc Ernst, Picasso. Además de escritores, allí estaba todo lo mejor de la época, todo lo más mullido, yo que sé, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre escribió algo para él, no solo que escribió alguna entrada de alguna exposición o algo, se la escribió Jean-Paul Sartre, eran muy amigos. Claro, eran vecinos. Paul Éluard, que era el antiguo marido de nuestra Gala, la que se casó con Dalí, André Breton, que era el que llevaba a los surrealistas, y bueno, para él escribió y dibujó en su publicación el surrealismo al servicio de la revolución. Tened en cuenta que estamos en plena, acaba de ocurrir la revolución rusa, están ocurriendo muchísimas. La sociedad está muy convulsa por la muerte de los jóvenes de la Primera Guerra Mundial y también por el ascenso primero en el año 22 de Mussolini y en el año 33 de los nazis en Alemania. Y todo eso, lo que pasa es que todo el mundo sabe que va a una segunda contienda. Yo creo que lo saben desde el Pacto de Versalles, que en 1919 ha humillado a Alemania. Casi que y no solamente es que la humilla a Alemania, es que fue poco inteligente por parte de los aliados, porque al humillarla tanto, la sirvió en bandeja, o sea, un tinto, como es, blanco y en bandeja a la extrema derecha, porque se sintieron humillados y bueno, ese nacionalismo tan brutal que emergió fue a raíz de eso, pues no los dejaban recuperarse la República de Weimar. Bueno, Brancusi, Brancusi, Dios mío de mi vida, ya no sé lo que digo. Las esculturas comenzaron a estirarse, alargando sus extremidades, que son las que conoceréis. Esa que se alarga tanto, se vende por 100 y pico millones en el 2010. Bueno, en esta época hace una visita a España, viene a vernos en plena guerra civil. Qué turístico. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, él se va a Ginebra. O sea, a todo esto quería contaros que le van a hacer un museo, yo estoy contando la vida, donde conoce a la mujer que se llama Annette, y en 1946 ambos regresan a París y se casan. Él iba, o sea,
Se casa mayorcito, ¿eh? Se casan en el 1949. Bueno, el matrimonio lo que le da es muchísima estabilidad, como he dicho, y es quizás la época más productiva que tiene artísticamente. Poco más tarde le hacen una grandísima exposición en la Galería Met de París. A él le dieron también, quiero acordarme, la Bienal de Venecia le dio un León de Oro de esto, le dio un reconocimiento grande cuando estaba vivo, porque ya se veía sus piezas que ya eran otra cosa distinta a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, en la Galería Pies Matisse de Nueva York, el hijo de Matisse emigra a América y allí no solamente se relaciona con muchos artistas, sino que se hace, no sé si galerista o corredor, porque muchos artistas hablan de él. Bueno, y el catálogo este es el que le hace Jean-Paul Sartre, que os he dicho antes, que lo que hace es escribir una introducción. Bueno, ahora voy a ver si os cuento el museo que le van a hacer para el año 2023, que lo he tomado de Art News en Estados Unidos. Me entero de las noticias de Europa en Estados Unidos, las noticias de arte. Bueno, pues resulta que le han dedicado, como he dicho antes, París quiere tener una oferta artística grande y entonces teme que la obra de Brancusi, y dale con Brancusi, que la obra de este señor Giacometti pues se pueda ir fuera porque él es suizo y hay una fundación, etcétera. Y realmente la exposición que hay en este momento es como era su estudio y está en un sitio pequeño donde no caben las piezas, solamente un tercio de las piezas, etcétera. Entonces lo que van a hacer es hacer lo mismo pero en grande, con una bodega inmensa, y entonces han encontrado el lugar en un nuevo espacio que le van a dedicar a él, y se proyecta esto está en la antigua, ¿cómo se llama? Los Inválidos, en París, cuando subía al metro y dice, ¡ajo, los Inválidos! Yo siempre digo los minusválidos. Soy muy cateta. Bueno, y para 2026 lo que han hecho es evitar que esta colección salga fuera de París. Y se cree un museo específico para este señor que además tiene categoría. Y bueno, es la colección, ahí es donde está la colección más grande del mundo de Giacometti, y que no se vaya fuera, y lo que quieren es tener parte para tener una atracción turística cuando se diga, bueno, en los mapas estos que se hacen, el Louvre, el tal, más cual. Bueno, el lugar es elegido en la estación antigua del tren que se construye a la orilla del Sena. A París le pasa como a Londres, o sea, allí no cabe una mosca más. y bueno, es carísimo además. Pero bueno, esto como se hace desde dentro de las instituciones. Esto está en la orilla izquierda del Sena, en el distrito 7. Ya sabéis que los distritos de París, que no haya visitado París, se los aconsejo. De pronto llega a uno y puede estar en África. Conmigo siempre han sido muy amables, pero conviven, en estas ciudades tan mostrencas, conviven como varias ciudades en una, ¿no? Y ellos tienen 9 millones han tenido muchas colonias, entonces tienen muchísimos argelinos, marroquíes, yo que sé, gente de todos lugares del mundo. Bueno, este lugar se hizo en una de las exposiciones de París, que se hizo la de 1900, donde estuvo mi abuelo, y lo que hicieron esto para acomodar a los visitantes que llegaba, la avalancha de visitantes. Y entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, desde después de la Segunda Guerra Mundial, esto era la sede de Air France, y que el año pasado abandonó la instalación y han dicho, esto lo vamos a hacer museo, y ya le han hecho el proyecto todo y está ya el proceso, vamos, y tiene 64.000 metros cuadrados, ya vale, ¿eh? Y la estructura, yo creo que no deben ser metros cuadrados, deben de ser pies, porque 64.000 metros cuadrados es mucho, no lo sé, hay que ir a verlo. La estructura es de un solo piso que contiene diferentes subterráneos. Ya sabéis que los museos, la gente titula mucho con el tema, el museo no sé qué, el museo no sé cuánto. Un museo tiene que tener bodegas y tiene que hacer intercambios, si no es una sala de exposiciones donde cuelgas cosas, no tiene nada que ver, aunque a todo el mundo le gusta mucho el prestigio del museo. El museo es una cosa en concreto y la sala de exposiciones es otra totalmente distinta. Y cuando cuelgas cuadros en un sitio, es una sala de exposiciones. Esto es un museo, va a tener bodega y va a tener lugar de exposición para otros artistas y va a tener un lugar de exposición para Giacometti donde puedan meter toda su obra. Bueno, van a hacer también como una especie de casa de cultura de esto. Esto tiene unos subterráneos grandes, tiene un patio, una gran superficie bajo la explanada, lo que lo convierte en un espacio perfecto para la colección y los archivos del artista, que son muchos, porque en la fundación está todo. Bueno, el futuro museo
albergará 95 pinturas, 200... Giacometti fue también diseñador de joyerías, que eso es muy de escultor, lo de la cera perdida. 95 pinturas, 260 bronces, 550 vaciados de yeso y miles de dibujos y grabados del artista, que actualmente está en posesión de un lugar, de un lugar mucho más pequeño, del Instituto Giacometti. El actual espacio expositivo en el distrito 14 de París carece de amplitud, es pequeñísimo. Exhibe solamente una pequeña parte de lo que es la obra de Giacometti. Y entonces lo que quieren es hacer un sitio grande donde se pueda ver toda su obra, y para eso hacen una inversión magna, ¿eh? Ojo, el museo, pero que hace París también atractivo para los turistas. El museo también albergará parte de la biblioteca de Giacometti, así como sus documentos. Tendrá también la réplica de su estudio, que actualmente se exhibe en el Instituto Giacometti. Y la institución contará con una escuela de arte que la fundación pretende que sea también un espacio expositivo para otros artistas, como se hace en todos los sitios, bien hechos. Que no solamente sea, digamos, loar a lo ya hecho, sino también apostar por lo nuevo, por lo emergente. Y esto será un lugar abierto a todos, a todo el que quiera, y se reservará una parte para la exposición de otros artistas. Como he dicho, Giacometti había nacido en 1901 y muere en 1966. O sea, con 65. Nace, yo que pensaba que nació, o sea, con menos. Él había nacido en Suiza, pero él se muda a París pronto, como he dicho, en la década de 1920 para estudiar, y trabaja en un pequeño estudio en Montparnasse con su hermano durante más de 40 años. Su viuda Annette muere en 1993 y ella dona todo, él facilita al gobierno francés la posibilidad de gestionar la obra a través de la fundación, pero imagino que tendrá cláusula cuando el gobierno francés ha dado prisa. Giacometti, el 2003, el Instituto de Giacometti se inaugura en el 2018 bajo la dirección de Catherine Jenner, que es la curadora jefe del patrimonio del Ministerio de Cultura francés. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.